puramente delincuenciales o incluso una mezcla de ambas. El tema del armamento que se porta por parte de estos grupos también ha sido un tema, y nosotros somos un país, a diferencia de Estados Unidos, que no tiene en ninguna parte de su constitución un concepto como la segunda enmienda norteamericana que dice que los ciudadanos están autorizados a portar armas. Por lo tanto, esto es automáticamente una falta a la legalidad y automáticamente se genera una alteración del estado de ánimo de la opinión pública cuando ocurre. Así es. Bueno, yo creo que afortunadamente nosotros no tenemos una norma como esa. En Chile, efectivamente estamos viviendo una concentración de problemas delictuales que están asociados a las armas, que están asociados a las drogas. Primero las drogas y después, desencadenando desde las drogas, normalmente se pasa a estos problemas de descontrol en las armas. En Chile yo creo que lo que está pasando es consecuencia de cómo históricamente hemos manejado el tema de la seguridad y la inseguridad en Chile. Revisamos alguna estadística hace poco. En los últimos 10 años, por ejemplo, se ha duplicado el presupuesto en seguridad y justicia en Chile. Exactamente el doble en moneda real, o sea, no estamos hablando de IPC ni nada. Y veíamos cómo se distribuía este dinero, en qué instituciones. Y lo estamos distribuyendo exactamente en las mismas instituciones en los últimos 10 años. Las mismas, igual, en los mismos porcentajes exactamente. Y cuando miramos cuántos de estos recursos van a la prevención social del delito, o prevención incluso situacional, de todos los tipos de prevención, es solamente un 10% de este presupuesto completo, que es el 6% del presupuesto nacional, de todos los recursos públicos. Entonces no podemos esperar que tengamos resultados distintos si estamos haciendo exactamente lo mismo. Y estamos tratando de perseguir el delito. Estos recursos se gastan principalmente en las instituciones que persiguen, en Carabineros, un monto importante, la PDI, el Ministerio de Justicia también se lleva algo, pero en la práctica esa persecución que hacemos la estamos haciendo de una manera muy inefectiva. Más del 80% de las causas se termina archivando en Chile, y del resto de las causas que se investigan, muy pocas llegan a resultados positivos también. Y tenemos un porcentaje muy bajo de causas que se agrupa. Se calcula que es de en torno al 5%. Entonces un fiscal recibe una causa, probablemente ese mismo delincuente cometió un delito en otro lugar de la ciudad, llega a otra fiscalía y se hace una nueva investigación allá y no se juntan estas investigaciones. Entonces tenemos un problema en el sistema de persecución, efectivamente, pero también eso es consecuencia también de que no estamos haciendo efectivamente la prevención ni tampoco la reinserción social, cuando ya detectamos a una persona que está cometiendo un delito. Ahora, ahí hay tres aspectos bien interesantes de lo que tú has señalado. Estamos conversando con Daniel Johnson Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Hay un tema que yo diría tiene que ver con los mandatos políticos, llamémoslo así. A todo presidente o presidenta de la República le gusta que durante su gobierno bajen las estadísticas de delincuencia. Y por lo tanto, lo que más se hace es tratar de enfrentarlo sobre la base de repeler los actos de delincuencia, subir las penas, un montón de cosas que parezcan extraordinariamente potentes. Se construyen cárceles a veces, hay un montón de situaciones de ese tipo. Se solicitan aumento en la dotación de carabineros, porque tú quieres ver resultados muy rápido porque el mandato es corto. Por eso hace de que la reinserción, por ejemplo, sea una cosa que se usa para los discursos y para nada más, porque tú no puedes a rehabilitar a alguien o reinsertarlo en términos sociales en cortos plazos, se hacen en largos plazos. Y peor aún la prevención. Y peor aún la prevención, que también es una cosa lenta, que necesita anclarse en términos culturales, en fin. Pero al mismo tiempo hay ciertas cosas que tú sabes que ocurren en Chile. Tú construyes una cárcel y a los 2 meses está llena. Y sin embargo existe una idea de que hay una incapacidad de meter gente presa porque salen por la puerta giratoria o lo demás, y tú las ves todas llenas. Así es. ¿Cuál es la lógica de eso? Mira, cárcel es un tema enorme. En cárceles, nosotros somos el segundo país de la OCDE que más encarcela. Hay una sensación en Chile, efectivamente, de que la puerta giratoria, esto que la gente sale pronto, no es efectivo. En Chile se encarcela poco, se encarcela mucho. Tenemos a una gran cantidad de la población, más de 50.000 personas, y está creciendo ese número por ejemplo, con lo que pasó con esta ley corta antidelincuencia que se dictó hace un par de años. La cárcel no es solución, claramente.
la cárcel no reinserta. Nosotros tenemos, cuando empezamos a hacer un Zoom, decimos ya, la cárcel evidentemente inhabilita durante el periodo que la gente está en la cárcel. Pero esa gente que tenemos en la cárcel la conocemos, sabemos el nombre, el apellido, dónde vivía, quiénes son sus familiares, con quién se junta, sabemos qué delito cometió y podemos investigar fácilmente cuáles son las causas que lo llevaron a delinquir. Consumo problemático de drogas, está vinculado con una red de amigos de narcotráfico, problemas familiares, etcétera. Uno puede hacer el perfil de esa persona. Podríamos, por lo tanto, darle programas de reinserción efectivos. Está demostrado que los programas de reinserción funcionan si se hacen bien. Hay evidencia de eso y funcionan claramente. Reducción del 30-40% en la reincidencia. Son números muy importantes. Pero en Chile le damos programas de reinserción en las cárceles. Por ejemplo, programas laborales, de reinserción laboral, le damos con recursos públicos solamente al 2% de la población carcelaria. Solamente al 2%. O sea, 2 de cada 100 personas, el sistema tiene capacidad de entregarle un programa de reinserción. ¿Qué programas le entregamos? Hay discusiones si son suficientemente buenos o no. Pero lo peor es que a quién le entregamos esos programas de reinserción en la cárcel, ese 2%, que ya evidentemente es ínfimo, no es suficiente, se lo entregamos a las personas que Gendarmería decide enviar estos programas. Y los criterios que ocupa son buen comportamiento. Las personas, el 2% de mejor comportamiento de la población carcelaria, naturalmente no va a delinquir de nuevo. O tiene mucha menos propensión efectivamente, tiene mucho menos probabilidades. Estoy radicalizándola. Sí, efectivamente, tiene mucho menos probabilidades de delinquir. Entonces, y está demostrado incluso en estudios internacionales que si uno a las personas que menos propensión tienen a volver a delinquir le da programas de reinserción, delinquen más. Llegan a ser contraproducentes en las personas que ya naturalmente no iban a delinquir nuevamente. Y por lo tanto, las personas que tenemos que mandar son a las otras, las que tienen mayor compromiso delictual. Entonces estamos montando el sistema al revés. Entonces, más cárceles, efectivamente, el único efecto que podría tener más cárcel es inhibir a esa persona, inhabilitarla por el tiempo que está preso. Pero también hay que tener conciencia que las condenas no son eternas. O sea, la condena aquí, condena perpetua, no existe en la práctica, van a ser liberados. Y por delitos como tráfico, robo, van a tener penas por muy largas que sean, van a ser antes de los 10 años, esa persona va a estar libre de nuevo. Entonces, si no nos hacemos cargo de cómo lo reinsertamos nuevamente en la sociedad, esa persona volverá a delinquir absolutamente, la probabilidad es extremadamente alta. Hicimos un estudio hace el año 2013, lo estamos actualizando ahora, de las personas en cárcel que habían cumplido condena, y del 100% de personas que cumplían condena, el 50% vuelve a ser condenado antes de 3 años. O sea, más de la mitad vuelve a ser condenado. Hablábamos al principio que el sistema de seguridad y justicia persigue mal. No es que sea que atrape a todos los que delinquen, atrapa a un porcentaje muy menor. Y a pesar de eso, el 50% de las personas que cumplen condena vuelve a ser condenado. O sea, ¿cuántas personas están delinquiendo nuevamente? Es altísimo. O sea, la reincidencia que tenemos en Chile es de niveles extremadamente altos y se explica fácilmente cuando miramos qué programas de reinserción son los que estamos aplicando. Estamos conversando con Daniel Johnson Rodríguez, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Daniel, tú dijiste una cosa que es bien importante y que no se sopesa porque tiene la capacidad de diluirse en el tiempo, que es todas las personas que cumplen hoy día prisión, mandato de prisión, están en cárceles, todas ellas, el 100% de ellas, salvo que fallezcan, van a salir en algún momento dado en los próximos 15 o 20 años. Van a salir de vuelta. Y por lo tanto, uno sabe que de estos 50.000 que tienen, los 50.000 van a estar fuera de la cárcel en 20 años. Y tú lanzas, bocanadas de personas que no tienen ningún tipo de preparación para reinsertarse, que probablemente vuelven a sus mismos lugares o los lugares que ellos conocen. Han adquirido amistades nuevas dentro de la cárcel que se congregan cuando salen, y por lo tanto es una cosa, si uno lo mira desde el punto de vista de la anticipación con la que tú puedes saber que los crímenes van a seguir, es bien brutal, porque no tienes nada que lo pare. Así es. Mira, tres cosas que no hacemos. Evidentemente no lo reinsertamos, no lo preparamos a él para terminar con los problemas que lo llevaron a delinquir. Consumo de drogas, pensamiento antisocial, muchas cosas ahí que pueden llevarlo a delinquir.
Eso ya no lo hacemos, claramente. En segundo lugar, le cerramos las puertas porque nuestro sistema condena a una persona a que no solamente cumpla la pena, sino que lo dejamos marcado a esa persona para siempre. Y el sistema de borrado de antecedentes no funciona automáticamente, los obligan a seguir firmando por un tiempo, y todo ese tiempo que ya está fuera de la cárcel, que esa persona necesita trabajar, para borrar sus antecedentes tiene que estar años yendo a firmar, y mientras firma sus antecedentes siguen estando manchados. Entonces todo ese periodo de tiempo no puede trabajar. Entonces le cerramos las puertas inmediatamente a esa persona cuando sale, lo lanzamos a la calle nuevamente, pero con las puertas absolutamente cerradas, porque el porcentaje de empresas en Chile que contrata personas con los papeles sucios es prácticamente nulo. Si no es a través de programas puntuales de reinserción que tratan de hacerse cargo de otras cosas, que hay algunas empresas que sí lo hacen, el porcentaje total de empresas que contratan a personas con antecedentes penales es extremadamente bajo. Entonces ya ahí le cerramos las puertas. Y en segundo lugar, otras cosas que están pasando en otros países es, por ejemplo, las cortes de reingreso, reentry courts, que se llaman. Y lo que hacen es que empiezan a monitorear a la persona que va a salir libre 6 meses antes de salir libre. Y ven qué pasa con su familia, cómo se conectan nuevamente con sus relaciones afectivas, cómo también con trabajo, dónde va a volver a vivir de ese mismo día en que esa persona sale, con quién cuál va a ser su red de apoyo, cuáles servicios públicos, qué servicio público va a ser el responsable de hacerle seguimiento y acompañarlo en este proceso. Todo ese proceso que tiene que vivir en los últimos meses de encarcelamiento y de reingreso a la sociedad no lo tenemos cubierto. Sí, por otro lado, uno de los factores de exclusión social que se repite de manera importante en la población carcelaria es haber tenido a uno o a sus 2 padres presos. Más del 30% de las personas que está presa hoy día declara que tuvo a uno o a sus 2 padres presos. Entonces, ¿qué pasa con la familia? Un tercio de todo. Entonces, imagínate lo cíclico que es el proceso, cómo se condena no solo a esa persona, sino a los hijos de esa persona. ¿Y qué estamos haciendo en eso? También es bien poco. ¿Qué pasa con las familias, con los hijos de las personas que están privadas de libertad? Es algo que tampoco estamos manejando. Yo me recuerdo que en la primera campaña presidencial exitosa del presidente Piñera en su primer mandato, él mencionó como promesa de campaña una cosa que me parecía súper interesante, que era un trato especial e integral para el primerizo, es decir, para la persona que comete por primera vez un delito, y que es efectivamente probablemente la persona que más, valga la redundancia, más capacidad tiene de poder ser reinsertado, recambiado. Nunca lo escuché en una cuenta pública, nunca supe qué pasó después con ese programa, si se implementó o no se implementó. A ver, es algo que se habla mucho, pero tiene una complejidad. El primerizo, ¿quién es? El que comete, como tú decías, el primerizo, el que comete el primer delito. Claro. Normalmente nosotros no conocemos a la persona cuando comete el primer delito. La conocemos cuando tuvo el primer contacto con el sistema de justicia. Lógico, es distinto. Lógico. Puede haber cometido muchos delitos antes. O sea, entonces puede ser el más hábil para arrancar, el que lo conocemos al delito 20, y el menos hábil lo vamos a conocer efectivamente al primer delito. Entonces, pero igual tú tienes personas que puedes saber si es que son profesionales de esto o no. Sí, uno puede tener algunos indicios, pero efectivamente las personas que están iniciando carreras delictuales tienen que tener un tratamiento especial. Eso se montó, una cosa súper interesante que se conoce poco, que se llama el MST, el terapia multisistémica. Se compraron unas licencias en Estados Unidos, justamente yo creo que eso fue respuesta a esta promesa de mandato, porque fue por ahí por el año 2011-2012. Y se trajo el programa a Chile, que lleva operando ya todos estos años, 10 años aproximadamente. El programa nosotros lo evaluamos como fundación, nos contrataron hace un año atrás para poder evaluar el programa y demostró resultados positivos, pero en un segmento de la población. Cuando uno ve el programa completo, los resultados no son tan promisorios, pero cuando porque muchas veces pasa lo mismo que hablábamos al principio de gendarmería, de que a quién mandamos a este tipo de programas. A los de más compromiso, a los de menos, y hay instrumentos que permiten discriminar bien eso. Pero en eso estamos fallando un poco, estamos mandando como un poco al bulto al programa. Pero cuando uno hace un corte y va viendo qué tipo de personas son las que y qué efecto ha tenido el programa en ellas, hay un segmento que son las personas que efectivamente tienen más alto compromiso delictual, consumo problemático de alcohol y drogas, por ejemplo, como causal, en que el programa mostró una efectividad bastante alta, alrededor de un 30% también. Eso es mucho. Es muy importante. Entonces estamos contentos con el MST, es un programa que va en la línea de lo que nosotros estamos tratando de impulsar.
programas basados en evidencia también, programas que hayan demostrado ser exitosos en otros países del mundo, que los traigamos a Chile. Aquí no tenemos que inventar la rueda de nuevo. Y que seleccionemos muy bien a cuál es el perfil de las personas que van a ser más beneficiadas con un programa de ese tipo. Hay distintos programas para distintos perfiles de Ahora, personas. ¿por qué razón, Daniel, ese tipo de cosas no se conoce más? A todo gobierno le encantaría ostentar incluso la posibilidad de reinsertar, rehabilitar, recuperar a una persona que ha iniciado una vía delincuencial. Sin embargo, muy pocas veces yo no he escuchado, por ejemplo, en ninguna cuenta lo que tú estás diciendo. Yo creo, de ningún gobierno. Sí, yo creo que sea algo del MST. El MST es algo que está, mira, la verdad es que yo aquí me confundo un poco porque uno ya está medio metido en el medio, entonces en el medio de las personas que trabajan en materias de seguridad y justicia se conoce el MST muy bien y se habla de él. Pero efectivamente puede ser que públicamente se hable poco. Mira, no tengo la respuesta a ciencia cierta, pero me imagino que pasa también porque hay que luchar contra la percepción. Chile es uno de los países que tiene la brecha más alta entre sensación de inseguridad y delitos reales que se están cometiendo. De hecho, eso está clarísimo. Hasta aquí lo que hemos hablado es bastante alarmante. Yo creo que la gente nos está quedando con una sensación que vive en un país seguro. Sí. Y eso es algo que cometemos, incluso yo cometo ese mismo error, es algo que tenemos que empezar a cambiar. Chile es un país bastante seguro. No queremos que esto cambie y por eso que nos alarmamos tanto con estos casos que están ocurriendo, que sin duda son graves y que tenemos que abordarlos. Pero Chile es un país bastante seguro, pero la sensación de inseguridad es muy alta. Lo grave de esto es que el problema de sensación de inseguridad limita más la vida que el delito mismo. Restringimos la ciudad. ¿Qué espacios nosotros usamos cuando tenemos miedo? Es distinto. ¿Qué horas del día ocupamos? La participación ciudadana, que todos hablamos tanto, queremos a los ciudadanos más empoderados hablando, que la participación se ve absolutamente restringida por los problemas de inseguridad. Entonces tenemos que tratar, todos medios aquí, nosotros los que estamos metidos técnicamente en estos temas, de sopesar las cosas en su justa medida. Chile es un país que es bastante seguro. Sin embargo, como la sensación de inseguridad es alta, y ahora vuelvo a la pregunta, en el fondo, yo creo que también es un poco contraproducente que alguien salga diciendo no, si la cosa está bien, cuando por otro lado estamos mostrando casos críticos permanentemente, entonces le estamos dando la sensación a la gente de que la cosa no está bien. Entonces parece, yo me imagino que por ahí también inhibe un poco al decir, oye, miren, sí, la verdad es que la cosa no están dando tan mal como ustedes. Claro, lo que pasa es que hay un tema que no lo hemos mencionado, pero que es inevitable. Una vez cada 4 años tú tienes elecciones. Y una vez cada 4 años tienes campañas. Así es. Y no existe nada más motivador, más estimulante, más provocador de decisiones de voto, de conducta, que el miedo. Uh-huh. Y tú generas miedo. No importa si quieres de izquierda o de derecha, tú generas condiciones o situaciones de miedo sobre la base de señalar que está desatada la delincuencia, los medios de comunicación, bien borregamente, a mi modo de ver, generan una falacia de confirmación que es básicamente la de alterar la frecuencia percibida de los eventos por la vía de mostrarlos demasiado y por la vía de mostrarlos todo el tiempo y todo el rato. Tú adquieres una idea de que la frecuencia de ese evento es mucho mayor de la que realmente es. Y como es noticia y como es algo dramático y los medios de comunicación en general trabajamos sobre la base de lo normal, de lo dramático, tú lo generas y eso se potencia una vez cada 4 años con esta idea que tienen todas las campañas de que hay que hacer algo radical porque somos un país que está la delincuencia desatada. Y desde ese punto de vista, cuesta. Así es. Si tú quieres que uno pueda equilibrar las realidades del país con las percepciones que se tiene de él. Y el diagnóstico que tú hacías al principio es clarísimo, y ni siquiera cada 4, porque cuando uno mete las de alcalde y las elecciones entre medio, incluso son muchas más los eventos que se van produciendo permanentemente. Y efectivamente en esas campañas las medidas que se pueden prometer para tener efectos en un programa de gobierno son medidas de corto plazo. Claro. Mira, yo ahí creo que hay que reconocer que en el discurso del 21 de mayo, o sea, ahora el del 6 de junio, 1 de junio, salieron temas interesantes. Se habló de rehabilitación ya de manera fuerte, se habló de incluso la mesa de seguridad que nosotros como fundación estamos participando, que la está dirigiendo el ministro del Interior. Habíamos hablado de carabineros, modernización policial, y eso le hemos dedicado gran parte del tiempo. Ya está obligada a esta altura. Sí, y afortunadamente yo creo que tenemos una oportunidad única. Tenemos un general director muy dispuesto a generar cambios, tenemos a un evento nacional, a una opinión común de que es necesario hacer cambios. Bueno, y eso Carabineros está avanzando. Habíamos
hablado también del sistema de inteligencia, del rol de las municipalidades en la prevención, pero no habíamos hablado de rehabilitación ahí, en esa mesa. Sí. Y se anunció que íbamos a meter el tema de rehabilitación también ahí, eso nos parece súper interesante. También se habló del tema de generar un sistema de alerta temprana, de tratar de detectar factores que estén monitoreando a los niños que podrían estar en riesgo de iniciar carreras delictuales. También es interesante. Hay información en el sistema público, pero esa información se cruza poco. Entonces, podemos empezar a cruzar información del sistema de educación, deserción escolar, por ejemplo, un factor de riesgo altísimo de inicio de carreras delictuales. Consumo de alcohol y drogas, cuando el sistema de salud también lo detecta, la información que tiene Senda. Y si uno va haciendo, el sistema de justicia, por supuesto, y si uno va haciendo el cruce de esa información, puede detectar cuáles son los niños que están con un factor de riesgo mayor y podemos empezar a intervenir. Pero no basta con detectarlo. Yo me acuerdo, Daniel... Hay que intervenir. Y claro, eso yo me acuerdo, Daniel, de un caso que a mí me impresionó mucho porque lo percibía yo en ese entonces y creo que hoy día lo percibiría igual, como la suma de todas las descoordinaciones, todas los sucesos que se aíslan y que no se complementan con otros que están pasando, que fue el caso de Hans Pozo. Hans Pozo empieza a ocurrir que esto fue hace mucho tiempo ya, empiezan a aparecer miembros de cuerpos en distintas partes de Santiago, cortados, lo dice en un momento dado la prensa, aparentemente con una suerte de criterio casi cirujano o médico, y empieza a formarse quién es este descuartizador y quién es esta persona que no podía ser identificada, las manos aparecían pero no aparecían los dedos, entonces era una cosa muy, muy especial y una cosa así como casi estrangulador de Boston o qué sé yo, Jack el Destripador. Y finalmente termina la cosa, como casi termina siempre, en que se descubre quién es la persona y Hans Pozo, un muchacho joven que había pasado por todas los hogares, las cárceles que existían desde el Sename, desde chico, pasando por las cárceles acá y allá, y que durante todo este periodo, pero todo este periodo que fue harto de alta impacto e intensidad mediática, nadie preguntó, ¿alguien ha visto a Hansito? ¿Alguien sabe dónde puede estar? Nadie, hasta que finalmente se encuentra una de las manos con las huellas digitales y lo descubren. Pero había hecho todo un recorrido enorme desde hacía por lo menos unos 6 años, porque era relativamente joven, pasando por... cuando tuvo la edad suficiente para pasar de los hogares de Sename a la cárcel, entró directamente a la cárcel, entró de nuevo por cosas chicas, etc. Tenía efectivamente, como tú lo dices, una situación familiar paupérrima. Había caído 2 o 3 veces por ser mochilero de droga, de pasarle droga a los que vendían en el microtráfico de las esquinas bueno, había un track record del sistema sobre este muchacho, pero nunca jamás pudieron identificarlo, sino hasta que llegó y nadie nunca supo dónde estaba ni cuándo venía, hasta que fue fruto de una pelea y lo descuartizaron. Mira, hay una sensación también de que hacerse cargo de los sistemas de inseguridad, de delito, pasa por resolver todos los problemas sociales del país. Como dicen, no, claro, sí, cuando no haya pobreza, no va a haber más delitos, ¿sí? La buena noticia, ojalá que terminemos con la pobreza en Chile, por supuesto, y eso es algo que tenemos que hacer el camino todos, pero cuando uno habla de delincuencia en particular y del daño que la delincuencia genera, uno se da cuenta que hay factores determinantes. Lo que hablábamos antes, este estudio de exclusión social que se hizo en las cárceles, que lo hizo la Fundación también, demostró que el 43% de los niños, o sea, de los adultos que están en el sistema carcelario, declara que estuvo bajo el alero de Sename en algunas de sus instancias. Y por lo tanto, lo que tú dices, a esos niños los conocíamos, sabíamos que estaban iniciando carreras delictivas, y ¿qué hicimos? No, la verdad es que extremadamente poco. Pero los costos de estos programas que deberíamos haber hecho y que no hicimos, se tiene una sensación de que son muy grandes, y no lo son. Si uno determina cuál es la población que está más en condiciones de riesgo de iniciar carreras delictuales, ve que no es tanta. Y que por lo tanto, si ve el costo que va a tener la atención para un niño, sí, ese costo puede ser individualmente relativamente alto.
pero no lo es cuando comparamos con los 750.000 pesos que nos cuesta mantener a una persona en la cárcel. Y si le sumamos a eso los costos del delito, cuánto vale una muerte, por supuesto, de hecho hay criterios internacionales de dimensionamiento de eso, pero son brutalmente altos. Entonces el sistema es económicamente muy rentable hacerlo, porque se invierte una cantidad de dinero, sí, en una persona, pero el sacar a esas personas en que se invirtió el sistema delictual tiene un rédito enorme para el país. El problema es que aquí la DIPRES y el sistema de evaluación de programas que tenemos en Chile tiene esas debilidades, que no tiene una habilidad para poder determinar el costo-beneficio. Muchas veces se limita a tratar de ver de dónde voy a sacar el financiamiento para hacer ese programa hoy día. Entonces termina muchas veces privilegiando, y eso se hace en Chile, privilegiamos la inversión inmediata por sobre programas que generen gasto permanente. Entonces, vamos a privilegiar, por ejemplo, y es algo que se ha hecho y que nosotros estamos bien en contra, hemos privilegiado financiar a través de fondos de seguridad canchas de baby fútbol. Una cancha de baby fútbol en una comunidad que no tiene la red social para poder administrarla bien es una fuente de conflicto. No resuelve ningún problema. La cancha se usa poco y puede generar conflictos muy graves si no tiene una red que la sostenga. Y estamos financiando con fondos para prevenir el delito, que son fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, muchas canchas de fútbol. Iluminación de plazas también que no tienen otro tipo de equipamiento. Hay que cuestionar, y no estamos financiando, y financiamos muy poco, más bien dicho, programas que le den atención a las causales que llevaron a las personas a iniciar carreras delictivas o los factores de riesgo que tienen niños, ojalá, antes de iniciar carreras delictivas. Estamos conversando con Daniel Johnson Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Ustedes pusieron una alerta respecto de este anuncio que hizo el presidente sobre el proyecto de ley de aumentar las penas a quienes compren bienes robados. ¿Por qué? A ver, primero era porque lo que nosotros queríamos dejar ver era que el anuncio decía, como se habló de una ley antiportonazo en el fondo. Sí. Y ahí pasa el cuidado que tenemos que tener en no alarmar más allá a la gente de la situación real de delito que tenemos en Chile. Me pasó en el verano, fui a Chiloé con mi familia, perdón la anécdota personal, pero le tenía que cortar el pelo a mi hijo porque tenía que volver al colegio. Voy a una peluquería chiquitita en Castro, me corto el pelo yo, se corta el pelo mi hijo, conversando con la peluquera me dice en qué trabaja, en temas de seguridad, me dice, puta, si está tan terrible la situación, yo acabo de invertir y me compré un portón eléctrico para mi casa. Señora, pero ¿por qué? ¿Cómo que por qué no sabe usted los portonazos? Esto es terrible. Señora, en Chiloé no ha habido un portonazo, en Castro no ha habido un portonazo y probablemente no lo va a haber. La señora se gastó 500.000 pesos, probablemente el sueldo de un mes, invirtió erróneamente en un portón que ella piensa que le va a dar más seguridad y no lo da. Entonces eso, el primer punto es que ojo de tener cómo lo comunicamos, porque puede ser una ley súper efectiva, sí. pero también queríamos tratar de poner el contrapeso de decir, oye, el portonazo es un delito, no es el portonazo el que podría justificar una ley de este tipo, porque el portonazo no es el principal problema de seguridad que tenemos en Chile. Ese era un primer punto. Pero lo otro es que en general los aumentos de pena no son... no dan resultados en la disminución de la comisión del delito. Cuando una persona comete un delito, lo que está apostando es a que no lo pillen, no que va a estar poco tiempo en la cárcel. Ya es el proceso psicológico que hace una persona. O sea, él ya apostó para él el dolor de estar 1 año, 2 o 3, no es algo que esté sopesando cuánto tiempo voy a estar preso. No delinco menos porque va a estar 6 meses menos en la cárcel, o más en la cárcel. Delinco menos si es que yo aumento la probabilidad de que esa persona la detenga. Entonces está demostrado también internacionalmente que el aumento de penas no es el camino correcto para tratar de influir en la disminución de los delitos. Pero ahora sí, uno analiza, hay que esperar las bajadas de todas estas políticas, por eso uno de repente puede hacer juicios un poco injustos porque no la conoce completa. Pero esa era la primera sensación que tuvimos y me preguntaron a mí, como viene en caliente ahí saliendo del discurso. Pero lo otro que tenemos que ver ahora es cómo se materializa, porque lo que se está hablando es tratar de generar, por lo que hemos entendido un poco después, tratar de generar condenas para personas que compran bienes robados. Ahí lo que sí empieza a ser complejo es cuándo una persona debería saber que ese bien era robado. Y eso también hay que ver cómo se determina, porque también decía para las personas que compran bienes robados o que debieron saber que eran robados. No solo que sabían que eran bienes robados, sino que debieron saber. Y ese deber saber es una cosa que jurídicamente puede ser un poco difícil de determinar. Daniel Johnson Rodríguez, muchas gracias por haber venido aquí a Combinación Clave. Y creo que los dos temas más cruciales que tú has mencionado, el tema de la percepción versus la realidad y el tema de que simplemente aumentar pena no reduce delito,
Creo que se ha hablado bien poco y creo que hay un mea culpa muy grande en eso de nosotros, los medios de comunicación, además. O sea, 1.000.000 de gracias por invitarme. Yo feliz de conversar estos temas. Creo que es la forma en que la ciudadanía se puede enterar de justamente esos temas que son tan relevantes, para que también alineemos la política con respecto a las maneras correctas de hacernos cargo del delito. Muchas gracias, 1.000.000 de gracias cuando quieran. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos.